Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta última clase de nuestro curso de Matemáticas Computacionales y Teoría de la Computación. Mi nombre es Marco Benalcázar. En esta parte vamos a revisar acerca de el diseño de máquinas de Turing y la simulación de máquinas de Turing aplicadas a lenguajes. Ok. Ya habíamos visto en la clase anterior la estructura de una máquina de Turing. Una máquina de Turing se representa, al igual que los autómatas que vimos anteriormente, mediante una digráfica que tiene obviamente estados y tiene aristas. Las aristas o las transiciones, el primer símbolo nos indica el símbolo que debemos leer en la cinta. El siguiente símbolo indica qué debemos escribir en la cinta y el tercer símbolo nos indica hacia dónde debemos mover la cinta. Para esto, en nuestras máquinas de Turing vamos a asumir que tenemos una cinta de tamaño infinito, donde esta cinta de tamaño infinito tiene un inicio determinado y pues no hay fin para esta cinta, ¿no? En ese sentido, pues vamos a analizar este primer ejemplo donde, dada esta máquina de Turing con los estados de aceptación y rechazo, lo que vamos a hacer es verificar que esta máquina de Turing acepta la cadena 011, que es una instancia o es una cadena que pertenece al lenguaje generado por esta expresión regular. Y a propósito, esta máquina que ustedes ven aquí o esta cinta que nosotros vemos aquí, esta máquina de Turing, perdón, que nosotros vemos aquí, acepta este lenguaje, ¿ok? Entonces, vamos a representar o analizar cómo justamente analizar o simular la ejecución del procedimiento de una máquina de Turing para una cadena de entrada. Muy bien, en este caso entonces vamos a poner en la cinta los valores que tenemos que analizar. En los demás casos vamos a poner el símbolo de vacío. Y por supuesto, pues esta cinta tiene un tamaño infinito. Ok. Como en todos los autómatas, empezamos en el estado de origen y en este caso, pues la cinta o el cabezal va a estar apuntando a la primera posición de la cinta, ¿no? El cabezal estaría en esa posición. Ok, entonces en este caso está leyendo un 0 en la cinta, ok, en cuyo caso hay que tomar esta transición de aquí. Y lo que nos dice es, ok, escriba en esa posición de la cinta una X. Vamos a poner en la parte superior o en la parte inferior el símbolo. Déjenme ponerle con un color amarillo, ¿ok? Y este símbolo pues ya no habría aquí, ¿no? Porque ya se ha reemplazado por la X, ¿ok? En realidad debería escribirlo dentro de la cinta. No pongo dentro de la cinta para no borrar el contenido que voy teniendo y de esa manera tener una idea de lo que se ha ido haciendo en la cinta. Ok, con esto lo que falta es mover el cabezal una posición a la derecha. En este caso entonces el cabezal estaría aquí y pasaría al estado B. Cuando estoy en el estado B, el cabezal lee el contenido de la cinta. El contenido de la cinta me dice que en esta posición, o lo que lee la cinta, indica que en esta posición de la cinta hay un 1, en cuyo caso se queda la máquina de Turing en el estado B y la transición, el lazo que tengo en el estado B me indica que esto debe reemplazarse por una Y. ¿Ok? Entonces aquí tengo que poner Y. Y tengo que mover el cabezal hacia la derecha una posición. ¿Ok? Entonces el cabezal estaría en esta parte de aquí. Y sigo estando en la posición B. Estando en la posición B, el cabezal me indica que en esta posición de la cinta hay un 1. Cuando estoy en el estado B y leo un 1, me sigo quedando en B y se hace la escritura en la cinta de la y el cabezal se mueve de nuevo una posición hacia la derecha.
hacia este punto. ¿Ok? Listo. Cuando estoy en el estado B y el cabezal lee un 0, tengo que tomar esta transición de aquí, que me conduce al estado C. Según esa transición, tengo que escribir aquí una X y mover el cabezal una posición hacia la derecha. El cabezal estaría en esta posición. ¿Ok? En este punto, estoy en el estado C. El cabezal me indica que que la cinta en esta posición está vacía, en cuyo caso tengo que tomar este camino. Y este camino me lleva al estado de aceptación. No tengo que escribir nada en la cinta y a la cinta la muevo hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, ejecutaría todas las acciones que me indica las transiciones. El cabezal terminaría en la sexta posición de la cinta y finalmente, pues, esta máquina de Turing aceptaría esta cadena que, por supuesto, pues pertenece al lenguaje que se indica a través de esta expresión regular. Ustedes pueden ver que en esta expresión regular acepta todas las cadenas que empiezan y terminan con 0, ¿no? En el medio puede haber cualquier cosa con una cantidad de unos arbitraria, quiero decir, no cualquier cosa, puede haber una cantidad arbitraria de unos, desde ninguno, pasando por un 1, 2 unos, 3 unos, o 4 unos, o 5 unos, y así sucesivamente hasta una cantidad infinita de unos. ¿Ok? Y esta es la máquina de Turing que acepta esta cadena, que es una instancia de esta expresión regular. No sé si de esta parte tienen alguna consulta. Ok. Bien, ahora veamos un ejemplo donde la máquina de Turing no acepta la cadena 0, 1, 1, que evidentemente no pertenece o no es parte del conjunto de cadenas o strings que son generados o representados mediante esta expresión regular que tenemos acá, y por ende no es parte del lenguaje de esta expresión regular. Muy bien, para eso hacemos exactamente lo mismo que antes. Colocamos en la cinta la cadena de elementos que tenemos que procesar y los demás símbolos o las demás posiciones de la cinta las reemplazamos por el símbolo de vacío. Muy bien, entonces, cuando arranca la ejecución de la máquina de Turing, el cabezal va a estar siempre en la primera posición de la cinta, en la posición que estoy indicando, y el cabezal me dice que en esa posición hay un 0. Entonces, de todas las transiciones que yo puedo tomar desde A, la que tengo que seleccionar es esta, porque aquí hay un 0, ¿no? Entonces, esto lo que me dice es, ok, si hay un 0, reemplace ese 0 por una X y mueva el cabezal una posición hacia la derecha. El cabezal se quedaría en este punto. Ok, aquí el cabezal, cuando lee el contenido de la cinta, encuentra que hay un 1. Obviamente estaba en el estado C, en el estado B, perdón. Cuando estoy en el estado B y recibo recibo un 1, disculpen, me quedo en el estado B, pero escribo un Y en la cinta y avanzo la posición de la cinta, una posición hacia la derecha. Entonces ya del cabezal, quiero decir más que de la cinta, pongo el cabezal una posición hacia la derecha de donde estaba. Aquí se escribe una Y. Y de nuevo repetimos el procedimiento. El cabezal encuentra de que en esta posición de la cinta hay un 1 y estoy en el estado B. Cuando estoy en el estado B y se lee un 1 en la cinta, ese 1 se reemplaza por una y el cabezal se mueve en una posición hacia la derecha. Repitiendo eso, el cabezal estaría en la posición que voy a indicar. El cabezal estaría en esta posición. Ok. Y de nuevo, en este caso, pues, cuando pasa esto, sigo estando en el estado B, se reemplaza por una y de nuevo el cabezal tiene que moverse una posición hacia la derecha. Ok. Ahora,
El cabezal determina que en esta posición de la cinta hay un espacio vacío, entonces de todas las transiciones que estando en B tienen espacio vacío es esta de aquí, que conduce al estado de rechazo, pero hay que terminar de hacer todo lo que dice la transición. Y todo lo que dice la transición es avance el cabezal una posición a la derecha y no escriba nada. El cabezal termina aquí y evidentemente en este caso termino en el estado de rechazo, ¿ok? Y en consecuencia, pues esta cadena no es aceptada por esta máquina de Turing porque terminé en el estado de rechazo y esa es la forma en cómo las máquinas de Turing procesan cadenas. En este caso, esta máquina de Turing sí tiene los dos estados finales, el de aceptación y rechazo. Recordemos que una de las cosas que nosotros podíamos hacer en las máquinas de Turing para simplificar el diagrama de transición era omitir el estado de rechazo y solamente dejar el estado de aceptación. Así que si es que eso ocurre, pues siempre tener presente que transiciones que no estén dibujadas no es que no existen. Todas esas transiciones van a conducir al estado de rechazo. ¿Ok? Bien, entonces esta cadena no se acepta, como hemos dicho, por esta máquina de Turing. No sé si queda claro el tema, el procedimiento de cómo funcionan las máquinas de Turing. Ok. Es bastante parecido a lo que hacíamos antes. Justamente, aquí tenemos una máquina de Turing en donde hemos omitido el estado de rechazo, ¿ok? Y veamos, pues, qué es lo que nos piden en este ejemplo. Esta es una máquina de Turing que acepta un lenguaje libre de contexto, donde todas las cadenas tienen la forma 0n, 1n, donde n es un entero no negativo, ¿ok? Es decir, en pocas palabras, esta es una máquina de Turing que acepta el lenguaje donde los strings tienen esta forma con n mayor o igual que 0, que ya nosotros anteriormente pues determinamos que este es un lenguaje libre de contexto. ¿Ok? Lo que nos piden es verificar que esta máquina de Turing acepta la cadena formada por 4 ceros y 4 unos para empezar la ejecución de la máquina de Turing, pues ya hemos puesto la cadena que debe procesarse en la cinta. Si ustedes recuerdan el video que les mostré en la clase pasada de la implementación práctica de una máquina de Turing, pues justamente una de las cosas que hay que hacer es escribir en la cinta la cadena que se va a procesar. Bueno, esto acá ya asumimos que se ha hecho y simplemente pues vamos a empezar desde el primer estado, desde el estado inicial de la máquina de Turing e ir procesando uno a uno los elementos que vemos aquí. Muy bien, entonces el cabezal va a estar siempre al inicio de la ejecución de la máquina de Turing en el lado izquierdo de la cinta. Ok, y aquí empezamos, ¿no? Entonces, cuando estoy en A, el cabezal lee en esta posición de la cinta un 0 de todas las transiciones que puedo tomar desde A, que sería esta una, esta otra o esta de aquí. Se va a tomar esta de acá porque es la transición donde el primer elemento es un 0, que es lo que estoy leyendo en la cinta. Lo que me dice en este caso es el 0, reemplácelo por una X. ¿Ok? Y mueva el cabezal una posición hacia la derecha. ¿Ok? Con lo cual estaría en el estado B. Ok, el cabezal ahora lee un 0. Cuando estoy en B y recibo un 0, tengo que dejarle al 0 intacto, que significa leer y escribir un 0, eso es dejar el 0 intacto, y simplemente avanzo una posición a la derecha del cabezal. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces avanzamos el cabezal una posición a la derecha, que sería llegar hasta este punto. Sigo estando en el estado B, ¿no? Cuando en el estado B leo un 0, no hago nada en la cinta y avanzo una posición a la derecha. Eso es lo que haríamos en este caso. Okay, el cabezal estaría en la posición que indicamos.
la misma historia, ¿no? Se lee un 0, estoy en el estado B, si leo un 0, avanzo una posición a la derecha. Bueno, creo que queda claro este tema, entonces avanzamos una posición a la derecha. Cuando se lee un 1, estando en el estado B, la transición que tengo es de ir desde B hasta C, y en este caso, pues, hay que escribir una Y en la posición donde estaba el 1, y eso es lo que vamos a hacer en este caso. Entonces, aquí hay una Y, o se escribiría una Y, y el cabezal regresa una posición hacia la izquierda. El cabezal, luego de esta ejecución, terminaría aquí. En este caso, el cabezal determina que en esa posición de la cinta hay un 0, estoy en el estado C. Cuando estoy en el estado C y recibo un 0, no hago nada y muevo el cabezal, no hago nada en la cinta, quiero decir, pero hago que el cabezal avance una posición hacia la izquierda. De nuevo, sigo estando en el estado C, ¿no? Estoy en el estado C, el cabezal determina que en esa posición de la cinta hay un 0, no se hace nada con ese 0, pero el cabezal sí que avanza una posición hacia la izquierda según las instrucciones que tenemos en el diagrama de transición. Ok, de nuevo, sigo estando en C, se lee un 0, no se hace nada, pero al cabezal se lo retorna una posición hacia la izquierda. El cabezal ahora estaría aquí. Ok, y estoy en el estado C. Cuando estoy en el estado C, y en este caso el cabezal estaría leyendo una X, ¿no? La O ya no existe, por eso la taché. Cuando lee un X, al X le deja intacto, avanza al estado A y el cabezal se mueve una posición hacia la derecha, es decir, el cabezal estaría en esta posición. Bueno, cuando estoy en A y leo un 0, ese 0 se debe reemplazar por una X y el cabezal se mueve una posición hacia la derecha. ¿Ok? Estoy en el estado B. Cuando en el estado B leo un 0, que es lo que se está viendo en la cinta, no se hace nada en la cinta, pero el cabezal avanza una posición a la derecha. La misma historia que en el caso anterior, estoy leyendo un 0 en la cinta, no se hace nada, pero se mueve el cabezal una posición hacia la derecha. Y estoy en el estado B. ¿Ok? Cuando estoy en B y se lee un 0, una Y, que es lo que estoy teniendo aquí, ¿ok? Me quedo en el estado B, pero avanzo o muevo el cabezal una posición hacia la derecha. Cuando estoy en B y leo un 1, que es lo que está en esa posición de la cinta, ese 1 se reemplaza por un y el cabezal regresa una posición hacia la izquierda. Estaría en el estado C. Cuando estoy en el estado C y leo una Y, no tengo que hacer nada, pero avanzo una posición hacia la izquierda del cabezal. Sigo estando en C. En C leo un 0, no hago nada en la cinta, al cabezal lo regreso una posición a la izquierda. Sigo leyendo un 0, regreso el cabezal una posición hacia la izquierda y sigo estando en C. Cuando estando en C, leo una X, a la X la dejo intacta, pero al cabezal le muevo una posición a la derecha y de esa manera vuelvo a repetir nuevamente el mismo ciclo. Leo un 0, ese 0 se reemplaza por una X, avanzo el cabezal una posición hacia la derecha, estaría aquí, estoy en el estado B. Cuando estando en B leo un 0, no hago nada en la cinta, pero el cabezal avanza una posición a la derecha, estoy en B. En B leo una Y, no hago nada, avanzo la posición del cabezal a la derecha, sigo estando en B. En B, estando en B, el cabezal me lee una Y, eso me dice que no haga nada en la cinta, pero que avance el cabezal hacia la derecha. Ahora leo un 1, este 1 me indica la transición que debe ser reemplazada por una y el cabezal moverse hacia la izquierda.
Ok, ahora estoy en C. En C leo una Y, no se hace nada en la cinta y el cabezal se mueve una posición hacia la izquierda. Sigo estando en C. En C se lee una Y y el cabezal avanza una posición a la izquierda, en la cinta no se hace nada. Ahora estoy leyendo un 0. Estando en el estado C y leyéndose un 0, ese 0 se deja intacto, pero el cabezal se mueve una posición hacia la izquierda y sigo estando en C. Ahora leo una X, cuando estoy en C y leo una X, esa X se deja intacta, pero se hace que el cabezal avance una posición a la derecha. Ahora estoy en el estado A. Cuando estoy en el estado A y se lee un 0, que es lo que se está leyendo, ese 0 se reemplaza por una X y el cabezal de la cinta se mueve una posición a la derecha. Cuando estoy en el estado B, ¿no? Cuando estoy en el estado B y leo una Y, no hago nada en la cinta y avanzo una posición a la derecha. Nuevamente estoy en el estado B, se lee una Y, se avanza con el cabezal una posición a la derecha. Nuevamente estoy en B y leo una Y, simplemente avanzo el cabezal una posición a la derecha. Cuando estoy en B y leo un 1, ese 1 se reemplaza por una Y y el cabezal regresa a una posición hacia la izquierda, aquí. ¿Ok? Muy bien. Estoy en C. Cuando estoy en C y leo una Y, el cabezal avanza una posición a la izquierda. Cuando estoy en C y leo una Y, el cabezal avanza una posición a la izquierda. Ok, en este caso de nuevo leo una Y, el cabezal avanza una posición a la izquierda y sigue estando en C. Cuando estoy en C y leo una X, esa X, que es lo que estoy leyendo aquí, se la deja intacta y el cabezal avanza una posición hacia la derecha y estaría en A. Cuando en A leo una Y, a la Y se la deja intacta y al cabezal se lo mueve hacia la derecha. Estando en D y leyendo una Y, a la Y la dejo intacta y al cabezal lo muevo hacia la derecha. ¿Ok? Sigo estando en D. En D leo una Y, el cabezal se mueve hacia la derecha. Sigo estando en D. El cabezal se mueve una posición hacia la derecha. Ok, ahora estoy en el estado D, ¿no? Ahora el cabezal lee un espacio vacío. Cuando estoy en D y se lee un espacio vacío, en ese espacio vacío no se hace nada, ¿ok? Y la cinta se mueve en una posición, o el cabezal más bien dicho, se mueve una posición hacia la izquierda y he llegado al estado de aceptación, que es en donde esta máquina de Turing detiene sus cálculos y en este caso, pues esta cadena se acepta por esta máquina de Turing y por lo tanto, pues evidentemente se determina que esta cadena de aquí, la 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, me falta un 0, es parte del lenguaje que tenemos indicado con la plantilla que ustedes pueden ver. ¿Ok? Entonces, en este caso, esta máquina de Turing sí acepta este lenguaje. Sí acepta esta cadena, disculpen, más que el lenguaje. ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, como ustedes pueden ver, este proceso es un tanto tedioso, ¿no? Puesto que se tienen que hacer usualmente más cosas que en las máquinas de estado finito o que en los autómatas de pila. Sin embargo, pues en este caso, evidentemente, como hemos dicho, las máquinas de Turing tienen capacidad de resolver problemas más, conjuntos de problemas más grandes que los dos autómatas que hemos visto en las clases anteriores. No sé si tienen alguna pregunta de esta parte, si algo no queda claro respecto de las máquinas de Turing, me dicen por favor. ¿Estamos claros? ¿Sí? Muy bien. Ok, en este caso tenemos de nuevo una máquina de Turing, ok, que procesa cadenas sobre el alfabeto AB, ok. Esta máquina de Turing ha sido diseñada para aceptar palíndromos sobre el alfabeto AB y nos pide que verifiquemos si esta máquina de Turing acepta la cadena que está ya escrita en la cinta, que es la cadena A, B, A,
A, B, A. ¿Okay? Un palíndromo, recuerden que es una cadena que se lee igual desde la izquierda hacia la derecha o desde la derecha hacia la izquierda. Este es un palíndromo. ¿Ok? Y este sería pues la máquina de Turing que lo acepta. ¿Ok? Les voy a dar unos minutitos para que ustedes puedan pues hacer por su propia cuenta el seguimiento o el proceso que se define a través de esta máquina de Turing para ver si esta cadena es o no es aceptada. Debe ser aceptada porque justamente esta máquina de Turing ha sido diseñada para aceptar cadenas que son palíndromos y este es un palíndromo. ¿Ok? Así que por favor realizan ustedes este cálculo. Muy bien. En este caso, ustedes ya ejecutaron el procedimiento que ejecuta, valga la redundancia, esta máquina de Turing para procesar esta cadena, que es el procedimiento que ya vimos en los dos ejemplos anteriores. No lo voy a hacer porque es un procedimiento no muy complicado, ¿no? Simplemente es un poco tedioso el tema de seguir la secuencia que corresponda. Nada más indicar en este caso que el símbolo o los símbolos que se deben escribir en la cinta son solamente A y B y en estos dos casos, y en este caso, perdón, el símbolo de la cinta que se denota mediante la letra griega gamma es A y B. A diferencia de los dos casos anteriores, donde en este caso los símbolos de la cinta son A, B, X y Y, ¿no? ¿Ok? Los símbolos de la cinta son los símbolos que se van a poner en la cinta. Obviamente tengo que poner los símbolos del alfabeto original para poner la cadena que se debe procesar y también se van escribiendo X y Y, ¿no? Igualmente, en este caso, el símbolo, los símbolos que se deben escribir en la cinta son igualmente bueno, no son igualmente, en este caso son 0, 1 y X y Y nuevamente. ¿Okay? Recuerden que el espacio en blanco, que es este símbolo que hemos puesto aquí, no es parte de este conjunto, ¿no? Decimos esto no es parte de este conjunto que está aquí. ¿Ok? Simplemente eso para tener en cuenta. Con esa aclaración, pues, ustedes pueden ver que cuando la cadena empieza con una A, bueno, esta es la trayectoria que tengo que seguir. Cuando empieza con una B, esta es la trayectoria que tengo que seguir. Resulta de que para todas las cadenas que se aceptan, vuelvo al estado A y del estado A paso al estado de aceptación cuando el cabezal lee el espacio vacío. Cuando lee el espacio vacío, el cabezal dice se mueve una posición a la izquierda, es decir, el cabezal va a terminar en esta posición que ustedes pueden ver aquí, ¿no? Entonces el cabezal se habría movido a esta posición que está aquí, ¿ok? Y ahí esta máquina de Turing terminaría los cálculos. Evidentemente, esta cadena es aceptada por esta máquina de Turing porque es parte del conjunto de cadenas o del lenguaje que es aceptado por esta máquina de Turing. Mencionarles nuevamente en este caso que fíjense que justamente este era uno de los ejemplos o es uno de los casos en donde no se incluye el estado de rechazo, no porque no exista estado de rechazo, sino porque esa es una forma de simplificar notablemente el dibujo. Por ejemplo, aquí podemos ver que en el estado C no existe una transición con B. ¿Ok? B y algo más, ¿no? Pero evidentemente sabemos que esto es o conduce al estado reject. ¿Ok? Y lo mismo para los demás casos donde no existe una transición indicada. Ok.
Esta parte de aquí, o lo que ustedes ven aquí, es la parte o la porción de una máquina de Turing. No es toda la máquina de Turing, ¿ok? Y esta porción de máquina de Turing que ustedes ven aquí, bueno, este punto, punto, punto indica que de aquí a la derecha hay algo más que es parte de una máquina de Turing. No nos interesa esa parte porque lo que simplemente nos interesa es colocar un símbolo que nos marque el inicio de la cinta. Ok, en este caso parecería algo no necesario, dado que la cinta que estamos considerando nosotros sí tiene un inicio claramente definido. Lo que no tiene es un final porque evidentemente es una cinta infinita. Entonces, la pregunta que ustedes serán es, ¿por qué es necesario identificar el inicio de la cinta? Bueno, resulta de que las máquinas de Turing en general, en un concepto amplio, son máquinas con una cinta infinita que no tiene inicio y no tiene fin. Lo que hemos hecho hasta ahora de identificar o de trabajar con cintas donde el punto de inicio está claramente identificado, digamos, es una restricción que hemos puesto a las máquinas de Turing. Esto no quita ninguna capacidad de cálculo de las máquinas de Turing, pero las máquinas de Turing, en toda su concepción, usan cintas de tamaño infinito sin un fin, sin un inicio y sin un fin. Entonces, claro, la pregunta es si una máquina de Turing no tiene un inicio, una parte o una posición inicial de la cinta, ¿cómo marco dónde o desde dónde está mi cadena que debe ser procesada por la máquina de Turing? Para eso se va a usar esta porción de máquina de Turing que lo que va a hacer es tomar como entrada una cadena y nos va a poner un símbolo especial, en este caso el símbolo de dólar, ¿ok? O puedo usar la Z si se quiere, como en el caso de autómatas de pila, para decir, ok, a partir de aquí es a partir de donde usted debe procesar la cadena. Entonces, esta máquina de Turing que ustedes ven aquí, bueno, esta parte de la máquina de Turing justamente hace eso, ¿no? Recibe como entrada esta cadena y nos va a devolver como salida esta cadena con la particularidad que se ha agregado este símbolo al inicio de la cadena y ese es el símbolo que nos va a decir este es el punto de inicio de la cadena a procesar. Todo lo que siga de aquí en adelante en la máquina de Turing, pues justamente ya procesará la cadena en función de cómo esté diseñada la máquina de Turing. ¿Ok? Entonces, esto nos puede ayudar para justamente pues marcar el inicio de una cadena o la parte izquierda de una cinta, como se indica en este caso. Ok. Finalmente, en cuanto a diseño de máquinas de Turing, ¿ok? Vamos a ver no un gráfico, pero sí el procedimiento que deberíamos seguir para diseñar una máquina de Turing que acepte un lenguaje que no es regular y que no es tampoco un lenguaje libre de contexto, que está formada por esta plantilla que ustedes ven. Es una secuencia de ceros, de n ceros, seguida de una secuencia de n unos y finalmente otra secuencia de n ceros, donde n es un entero no negativo. Habíamos visto de que evidentemente este no es un lenguaje regular. En la clase de lenguajes libres de contexto, con el lema de bombeo para lenguajes libres de contexto, habíamos demostrado que este tampoco es un lenguaje libre de contexto, y este sí es un lenguaje que va a ser aceptado o procesado por una máquina de Turing. Les decía, no vamos a construir la máquina de Turing porque es una máquina que va a tener muchos estados, nos va a resultar muy complejo, pero con lo que nosotros hemos visto hasta ahora, sí podemos, si tuviéramos el espacio para describir esta máquina de Turing, pues diseñar. Y justamente la máquina de Turing que va a aceptar este lenguaje se construiría usando estos tres pasos. En el primer paso, vamos a construir una máquina de Turing que acepte las cadenas de entrada de la forma 0n, 1n y retorne en la cinta a las cadenas xn y n. Bueno, si ustedes recuerdan, esto ya lo resolvimos en este caso. Es decir, esta sería la primera parte de la solución.
Con esta primera parte de la solución, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a tener que construir una máquina de Turing que tome como salida lo que la máquina de Turing, esta de aquí, nos devuelve. Es decir, aquí no iría estado de aceptación, sino aquí iría el resto de la máquina de Turing que vamos a diseñar en el paso 2, donde en este caso, esta segunda parte de esta máquina de Turing que va a aceptar este lenguaje debe aceptar cadenas que tienen como entrada la forma IN0N. ¿Ok? Y básicamente eso sería todo. Juntando esta máquina de Turing con esta máquina de Turing de acá, tendríamos la solución. ¿Ok? Entonces, la estructura de la máquina de Turing que tenemos que diseñar va a tener dos partes que se van a aparecer. Se van a aparecer en cuanto al número de nodos y de aristas. Evidentemente, lo que debe ir cambiando es los símbolos, ¿no? En un caso, hemos dicho que la primera máquina de Turing, la primera mitad, va a aceptar cadenas de la forma 0n, 1n, y la segunda parte de la máquina de Turing debe aceptar cadenas de la forma IN, 0n. ¿Ok? Entonces, con esto habremos construido una máquina de Turing que acepte este lenguaje, que no es ni lenguaje regular, ni tampoco es un lenguaje libre de contexto. ¿Queda claro? ¿Ok? Entonces, en este caso, pues, como ustedes pueden ver, al igual que en los autómatas finitos, el construir máquinas de Turing que acepten lenguajes donde las cadenas tengan una estructura compleja puede ser resuelto por partes, ¿no? Y de hecho ya tenemos las partes que, por lo menos esta primera máquina de Turing ya la tenemos hecha en su completitud. La segunda máquina de Turing tendría la misma estructura que la primera, pero obviamente los símbolos sí, de las transiciones van a ir cambiando, ¿no? Y luego tenemos que concatenar, es decir, la salida de esta máquina de Turing debe ser la entrada de esta máquina de Turing, y eso sería todo. No sé si tienen alguna consulta en esta parte, me dicen por favor. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Bueno, como en el caso de los autómatas que vimos anteriormente, las máquinas de Turing también se pueden diseñar o programar en JFlap. Vamos a hacer en breves minutos una práctica de creación de máquinas de Turing en JFlap, ¿ok? Entonces, vamos a ver diseño de máquinas de Turing y simulación de máquinas de Turing en JFlap, ¿ok? Para diseñar máquinas de Turing, pues en la ventana inicial del programa debemos seleccionar la opción Turing Machine. Hay varias opciones, ¿ok? De máquinas de Turing, creo que hay 3. La que vamos a seleccionar es simplemente la que dice Turing Machine. Y luego eso nos abre el canvas o la ventana donde debemos dibujar la máquina de Turing, ¿ok? Con esto tendríamos creada una máquina de Turing. Para simular o ejecutar esa máquina de Turing, pues necesitamos un diseño, obviamente. Y luego, pues una vez que ya tenemos el diseño, en la opción Input seleccionamos la opción Step, ¿ok? Luego nos va a mostrar una ventana donde tenemos que programar o indicar la cadena que queremos procesar. Bueno, eso vamos a hacerlo entonces. Ok, entonces una vez que abrimos JFlap, tenemos que seleccionar la opción del autómata o de lo que queremos simular en JFlap o con lo que queremos trabajar en JFlap. En este caso vamos a seleccionar Turing Machine. Ok, y eso es todo. Aquí lo que tenemos que hacer es crearnos justamente la máquina de Turing que queremos simular. Vamos a trabajar con la máquina de Turing del primer ejemplo que analizamos en cuanto a recorrido de máquinas de Turing, que es este ejemplo que está aquí. En JFlap no necesitamos poner los estados de rechazo, sino solamente el estado final, que es el estado de aceptación. Así que de estos 5 estados que tenemos aquí, ¿ok? Solamente vamos a crear 4 estados porque el estado de rechazo no es necesario. Así que dicho esto, pues creamos los estados correspondientes y vamos poniendo las etiquetas. Ok, como ustedes pueden ver, hay 3 campos, ¿ok? En el primero es el símbolo que debo leer en la cinta, ¿ok? En este caso, el símbolo que voy a leer en la cinta es un 0. El siguiente elemento es lo que debo escribir en la cinta.
Lo que debo escribir en la cinta es una X en este caso, así que escribo X y el cabezal lo voy a mover hacia la izquierda, derecha o se va a quedar estático. En este caso no hemos visto máquinas de Turing hasta ahora donde el cabezal se puede quedar quieto, ¿no? Pero JFlap nos da esa opción y ya vamos a estudiar en breve esa opción. Listo. Esta sería esa transición. ¿Ok? En el estado Q1 teníamos un lazo donde se tiene que leer un 1. En la parte correspondiente, ese 1 se reemplazaba por una Y si no estoy mal, y el cabezal se movía hacia la derecha. ¿Ok? Luego tengo una transición de Q1 a Q2, donde en este caso tengo que leer un 0 en la cinta, tengo que escribir una X en la cinta y tiene que moverse el cabezal una posición hacia la derecha. Ok, finalmente, de Q2 a Q3 tengo una transición donde no leo nada en la cinta, no escribo nada en la cinta y se mueve una posición hacia la derecha el cabezal. En definitiva, tendría esto de aquí. Ok, lo que tengo que hacer ahora es decir cuál es el estado de partida o el estado inicial, que es Q0, así que le doy clic derecho, pongo este es el estado inicial, Q3 es el estado de aceptación, le doy clic derecho y le digo este es el estado final. Con esto quedaría diseñada la máquina de Turing correspondiente a este diagrama que consideramos nosotros en nuestro ejemplo. Muy bien. Esta era una máquina de Turing que aceptaba cadenas que empiecen y terminen con 0. En el medio puede haber una cantidad de unos cualquiera. Puede haber ningún 1 o un 1 o 2 unos o 3 unos o 4 unos y así sucesivamente hasta una cantidad infinita de unos. Ok. Para probar, simplemente voy a Input. Vamos a ir paso a paso, ¿no? Y ponemos una entrada. Entonces, en este caso voy a poner como entrada una cadena que sí debe ser aceptada. Le voy a poner 0, 0, 1, 1, 1, 0. Eso sería todo, ¿ok? Esta es una cadena que sí va a ser aceptada por esta máquina de Turing. Pongo OK, ¿ok? Y automáticamente pues se me despliega este simulador, ¿no? Muy bien, con esto, aquí tengo mi cinta, como ustedes pueden ver, lo que se indica aquí es que la cinta es infinita, ¿no? Esto implica que la cinta continúa hacia la izquierda y hacia la derecha. La otra cosa que me acabo de dar cuenta es que esta cinta no tiene una posición de inicio, ¿no? ¿Ok? Muy bien. En este caso, para dado que no hay una posición de inicio, yo tengo que decirle tengo que ponerle al cabezal en la posición de la cinta donde está el primer elemento a procesar. Por eso, como ustedes pueden ver, sin haber hecho ningún cálculo, el cabezal apunta hacia el primer 0 de la cadena a procesar. Bueno, le doy step. Cuando se recibe un 0, se escribe una X en la cinta y se avanza el cabezal a una posición a la derecha. Estoy en Q1. Cuando estando en Q1 se recibe un 0, se escribe una X en la cinta y se avanza una posición a la derecha. Eso me lleva a Q2. Cuando en Q2 se lee un 1, ahora déjenme ver, creo que me está faltando algo. Okay. En este caso, cuando estoy en 6, se recibe un 1, se pasa al estado de rechazo y por lo tanto se rechaza esta cadena. A ver, déjenme ver. Esta era la cadena que aceptaba. Tenía solo un 0, perdón. Por esa razón, esta cadena se rechaza. Eran cadenas que empiezan en un 0
tienen una cantidad de unos cualquiera y termina en cero también. Es decir, es una cadena que tiene exactamente dos ceros, el inicio y el fin. Esta es una cadena que no cumple con eso y por eso se rechaza, ¿ok? Pongamos una cadena que sí cumpla, que es exactamente un cero. No, yo le puse dos ceros. Un cero, tres unos y otro cero. Esta sí va a ser una cadena aceptada, ¿ok? Y vamos a simular, ¿ok? Recibió un 0, escribió una X, avanzó a Q1, leo un 1, escribe una Y, se queda ahí, recibe un 1, se queda ahí y escribe una Y, recibe un 1, se queda ahí y escribe una Y. Cuando estoy en Q1 y recibo un 0, escribo una X y avanzo hacia la derecha. Cuando estoy en Q2 y leo vacío, le dejo vacío a la cinta y en este caso avanzo una posición hacia la derecha y se acepta la cadena de entrada. ¿Ok? Listo. Entonces, así es como se puede programar máquinas de Turing en JFlap. No sé si tienen alguna inquietud. ¿No? Obviamente también puedo probar rápidamente si una cadena se acepta o no se acepta. Para eso uso la opción Fast Run. ¿Ok? Entonces, si no quiero este procedimiento tan tedioso, pues simplemente pongo la cadena y esto automáticamente me dice que la configuración es aceptada, ¿no? Listo. Con esto terminamos esta breve explicación de cómo programar máquinas de Turing en JFlap. ¿Ok? Bueno, también puedo transformar o convertir esta máquina de Turing en un lenguaje usando los mismos procedimientos que vimos anteriormente. No lo vamos a hacer porque ya esto ya lo vimos para autómatas de pila. ¿Tienen alguna inquietud de esta parte? ¿No? Muy bien, seguimos. Muy bien, lo que sigue de aquí en adelante son aspectos teóricos relacionados con las máquinas de Turing, pero que son importantes que los tengamos en cuenta, ¿ok? Vamos a ver de nuevo una conjetura, la conjetura llamada de Church y Turing, en honor pues a dos personas que contribuyeron justamente con aspectos relacionados a lo que se estudia en esta conjetura. El primero es Alonzo Church, es el inventor del cálculo lambda. El cálculo lambda es un tipo de cálculo que se utiliza en ciencias de la computación y el cual ha dado origen a la programación funcional. Es un tipo de paradigma de programación. En algún momento a lo mejor alguno de ustedes se encuentre con programación funcional. Ok, y justamente la programación funcional se basa en el cálculo lambda. Bueno, Alan Turing ya no tengo que explicar quién es, ya sabemos que es un personaje famoso en computación, el padre de la computación. Muy bien. Vamos a partir del punto del cual se dice que las máquinas de Turing son equivalentes a las máquinas basadas en el cálculo lambda. Evidentemente no vamos a hacer la demostración que nos dice que una máquina de Turing puedo reducirla a una máquina en cálculo de lambda o en cálculo lambda y viceversa, que sería esta equivalencia, ¿sí? Porque evidentemente no sabemos nada de cálculo lambda, así que esta parte la vamos a tomar como un hecho. ¿Qué implica que las máquinas de Turing y las máquinas basadas en cálculo lambda sean equivalentes? Implican que los dos tipos de máquina tienen la capacidad de resolver el mismo conjunto de problemas. Es decir, el conjunto de problemas que se pueden resolver con cálculo lambda es el mismo conjunto de problemas que las máquinas de Turing pueden resolver. ¿Okay? De tal manera de que si nosotros pusiéramos, esto puede interpretarse de la siguiente manera, ¿no? Si aquí está el conjunto de problemas, bueno, pues las Turing Machines son capaces de resolver cada uno de estos problemas que están aquí y también las máquinas basadas en cálculo lambda. Muy bien, entonces una vez que hemos visto que estos dos tipos de máquinas son equivalentes, que implica que resuelven el mismo conjunto de problemas, entonces la conjetura de Church y Turing responde a la pregunta ¿qué significa que algo sea computable o calculable? Cuando decimos que algo se puede calcular o computar, ¿qué significa o qué queremos decir? Bueno, la respuesta a esa pregunta está dada por, como les decía, por la conjetura de Church y Turing.
Algo es computable o calculable si existe una máquina de Turing o una máquina basada en el cálculo lambda. A ese artefacto le vamos a llamar nosotros algoritmo que lo resuelva. Entonces, nosotros decimos que algo se puede resolver, ¿sí? Computando o calculando, si podemos crear un algoritmo para resolver ese problema. ¿Ok? Parecería bastante obvio lo que estamos diciendo, ¿no? Pero de hecho no lo es, ¿no? El hecho de que podamos crear un programa o un algoritmo para resolver algo implica que ese algo es calculable o computable, y eso es justamente lo que establece la conjetura de Church y Turing. Es decir, si algo no se puede resolver, implica que no podemos hacer un algoritmo para que el algoritmo encuentre una solución para el problema en cuestión. ¿Qué también estamos implicando con esta conjetura de Church y Turing? Básicamente que todo algoritmo puede ser representado por una máquina de Turing o una máquina basada en el cálculo lambda. ¿Ok? Y esta es la parte importante de esta conjetura. Todo algoritmo se puede resolver o se puede programar o representar mediante una máquina de Turing o mediante una máquina basada en cálculo lambda. La pregunta obvia es, ok, si este es el caso, ¿por qué los algoritmos no se programan como máquinas de Turing? Bueno, porque ya hemos visto que crear máquinas de Turing para que resuelvan problemas donde, por ejemplo, los lenguajes ya tienen cierta complejidad en su estructura, requieren de máquinas de Turing grandes, ¿no? Evidentemente, si queremos hacer que las máquinas de Turing hagan lo mismo que cualquier lenguaje, que cualquier programa que escribimos en cualquier lenguaje, pues la máquina de Turing va a ser tremendamente grande. Entonces, las máquinas de Turing, desde ese punto de vista, son un buen concepto matemático para representar o analizar la computación. Pero ya desde el punto de vista práctico, pues nadie o prácticamente casi nadie, digamos, programa algoritmos como máquinas de Turing. Para crear algoritmos, pues usamos algún lenguaje y con la sintaxis, librerías, etcétera, de ese lenguaje o de esa plataforma o de ese ambiente, pues desarrollamos el programa. No sé si de esto tienen alguna consulta. Muy bien. Las máquinas de Turing, nosotros les podemos hacer algunos cambios. Todo esto que sigue de aquí es teoría. Podemos usar más de una cinta, podemos poner dos o más cintas a la máquina de Turing. ¿Ok? Podemos, como en el caso, o a diferencia de los casos que hemos visto en teoría, y como en JFlap, usar una cinta que es infinita, sí, pero que no tiene un punto de inicio. Es decir, no hay un fin, no hay un inicio, ni hay un fin. Es una cinta infinita, pero la diferencia con las cintas de las máquinas de Turing que hemos visto nosotros, por lo menos antes de JFlap, era que en ese caso esas máquinas de Turing tenían una cinta infinita, pero con un inicio determinado. Como tercer punto, podemos usar un alfabeto más amplio que el conjunto 01, un alfabeto más amplio para codificar los problemas o las cadenas que vamos nosotros a procesar usando una máquina de Turing y por ende lo que vamos a escribir en la máquina de Turing. Podemos permitir que el cabezal en la máquina de Turing se mantenga fijo o estático en lugar de solo avanzar a la izquierda o a la derecha. Esto es lo que JFlap nos permitía, ¿no? JFlap nos decía que puede usted mantenerlo al cabezal estático o puede moverlo hacia la izquierda o puede moverlo hacia la derecha. ¿Ok? Podemos permitir que las máquinas de Turing tengan no determinismo, es decir, que un símbolo no conduzca a un solo estado, sino que el mismo símbolo conduzca a dos o más estados diferentes, que es la característica del no determinismo. ¿Ok? Podemos hacer todas estas variaciones en una máquina de Turing. La pregunta es, ¿eso aumenta la capacidad de procesamiento que tiene una máquina de Turing? Con capacidad de procesamiento de una máquina de Turing nos referimos a el conjunto de problemas que puede resolver una máquina de Turing. Es decir, si a una máquina de Turing le dotamos de alguno o algunos de estos cambios o todos estos cambios, la máquina de Turing podrá resolver más problemas.
Uno que diría, bueno, una máquina de Turing más compleja probablemente resuelva más problemas, ¿ok? De hecho, esa es la pregunta que vamos a intentar resolver. Con estas variaciones, la máquina de Turing o las máquinas de Turing que podemos implementar son más complejas y por ende pueden resolver más problemas que las máquinas de Turing que hemos visto hasta ahora, que son relativamente simples. Me adelanto en decirles la respuesta es no. ¿Ok? La respuesta es no. La respuesta a esta pregunta es no. Pero, por supuesto, pues vamos a ver por qué. ¿Ok? Ninguna de estas variaciones hace que nuestra máquina de Turing sea mucho más poderosa que las anteriores o que pueda resolver más problemas. Entonces, con esto que hemos dicho, a pesar de que no hemos demostrado aún, las máquinas de Turing que nosotros utilizamos anteriormente pues son máquinas de Turing que no han perdido generalidad, a pesar de que restringimos que la cinta, a pesar de ser infinita, sí tiene una posición de inicio. Ok. ¿Qué implica tener una máquina de Turing con múltiples cintas? Bueno, implica, como en este caso, tengo una máquina de Turing. Aquí estará el diagrama de transición y aquí tengo cada una de las cintas. La cinta 1, la cinta 2 y la cinta número 3. ¿Ok? Lo que ustedes ven aquí son los cabezales. Necesito un cabezal por cada cinta. ¿Ok? Si yo tengo que representar un diagrama de transición de una máquina de Turing con 3 cintas como esto que veo aquí, ¿cómo lo representaría? Bueno, lo representaría con una arista donde voy a tener 3 símbolos que voy a ver antes de la flecha, 3 símbolos después de la flecha y 3 símbolos después de la coma. Esto es lo que lee el cabezal 1, que es B. El segundo símbolo es lo que lee el cabezal 2, que es 1. El tercer símbolo es lo que lee el cabezal 3, que es Y. Luego, después de la flecha, esto es lo que debe escribir el cabezal 1 en la posición donde está apuntando a la cinta. Este es el símbolo que debe escribir el cabezal 2. Este es el símbolo que debe escribir el cabezal 3. Esto es el desplazamiento que tiene que hacer el cabezal 1. Tiene que moverse hacia la izquierda. Esto es el desplazamiento que tiene que hacer el cabezal 2. Tiene que moverse también hacia la izquierda. Y esto es el desplazamiento que tiene que hacer el cabezal 3, que tiene que moverse hacia la derecha. Ok, entonces aquí les he marcado los cambios que pasarían, ¿no? Aquí el cabezal escribiría una A, se movería hacia la izquierda. Aquí el cabezal escribiría un 0 en lugar del 1 y se movería a la izquierda también. Y aquí el cabezal escribiría una X en la posición donde está Y y se movería una posición hacia la derecha. Así es como funcionaría una máquina de Turing de, en este caso, 3 cintas. Si tenemos más cintas, pues el procedimiento sería similar, ¿no? Y así es como se vería un diagrama de transición de una máquina de Turing que tendría 3 cintas. Si tuviera 4 cintas, aquí deberían haber 4 símbolos y 4 símbolos acá. Ok. Este teorema nos dice cada máquina de Turing con múltiples cintas tiene una Turing Machine equivalente de una sola cinta o de una única cinta. ¿Qué implica este teorema que nosotros tenemos aquí? Este teorema implica que aumentar el número de cintas en una máquina de Turing no aumenta su capacidad para resolver problemas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo probamos este teorema? Este teorema lo probamos mostrando que una máquina de Turing arbitraria que tiene múltiples cintas, es decir, que tiene 2 o más cintas, puede, por esa máquina de Turing se puede construir una máquina de Turing equivalente de una sola cinta. Máquina de Turing equivalente significa que las 2 máquinas de Turing van a aceptar el mismo lenguaje. La primera va a tener 2 o más cintas, la segunda va a tener una sola cinta. Ok, entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, aquí tenemos una máquina de Turing con 3 cintas, la que acabamos de ver hace un momento. Aquí tenemos una máquina de Turing con una sola cinta. Bueno, ¿cuál es la idea? La idea es que vamos a concatenar lo que hay o lo que debe procesar la máquina de Turing de una sola cinta que antes estaba dividido en las 3 cintas que tenemos aquí. Para eso vamos a usar este símbolo de numeral que nos va a servir para encerrar la porción que estaba en la cinta número 1,
la porción de la cadena que estaba en la cinta número 2 y la porción de la cadena que estaba en la cinta número 3. ¿Ok? Ustedes aquí ven unos puntos amarillos. Esos puntos amarillos nos va a servir para procesar esta cadena de aquí, que es lo que debe procesar esta Turing Machine, que acá tiene 3 cintas, ahora usando esta Turing Machine de acá con una sola cinta. ¿Ok? Lo que hemos dicho es que si a esto le llamamos la Turing Machine 1 y a esta le llamamos la Turing Machine 2, el lenguaje de la Turing Machine 1 debe ser el mismo lenguaje de la Turing Machine 2. Okay, entonces estos dos lenguajes deben ser los mismos. Eso significa que la Turing Machine 1 es equivalente a la Turing Machine 2. ¿Cómo vamos a simular una Turing Machine de múltiples cintas usando una Turing Machine de una sola cinta? Pues es siguiendo estos pasos. Vamos a añadir puntos en la cinta, que son estos puntos en amarillo que ustedes pueden ver, en la posición que indican el cabezal 1 en qué posición está. El cabezal 1 está apuntando a la primera B de izquierda a derecha. Bueno, por eso aquí hay un punto amarillo. El segundo cabezal está en el tercer 1 de izquierda a derecha. Entonces, por eso tenemos aquí un punto amarillo. El tercer cabezal está en la primera Y de izquierda a derecha y por eso hay un punto aquí en la cinta. Una vez que tenemos identificadas con estos puntos las posiciones donde los cabezales de esta Turing Machine con múltiples cintas estarían, vamos al paso 2. Para simular una transición de un estado Q a un estado R de esta Turing Machine de múltiples cintas, ejecutamos los 3 pasos que siguen. Vamos a escanear la cinta para determinar qué símbolo está debajo del késimo cabezal. Bueno, este punto me dice qué debo leer, qué parte de la cinta debo leer. Este punto de aquí me dice que debo leer esta posición, en cuyo caso determino que hay una B. ¿Ok? Luego el cabezal sigue avanzando hasta que encuentro un punto amarillo. ¿Ok? En este caso leo un 1. Luego sigue avanzando hasta que encuentro un nuevo punto amarillo, lee una Y. Con eso habrá leído B, 1, Y, que es lo que tengo aquí. ¿Ok? Una vez que lee B1Y, lo que me dice es, donde estaba el primer punto amarillo, ahora coloque en ese caso una A. Entonces aquí se pone una A. Donde leyó el segundo punto amarillo, ahora pongo un 0 aquí. ¿Ok? Y donde leyó el tercer punto amarillo, ponga una X aquí. ¿Ok? Y ahora mueva los puntos amarillos en función de cómo se indica aquí. El primer punto amarillo, muévale una posición hacia la izquierda. El segundo punto amarillo también muévale una posición hacia la izquierda. Y el tercer punto amarillo, muévale una posición hacia la derecha. Bien, así es como una máquina de Turing, en este caso de 3 estados, de 3 cabezales, disculpen, puede ser simulada por una máquina de Turing de un solo cabezal y en definitiva, pues el lenguaje que van a aceptar las dos máquinas de Turing van a ser exactamente los mismos. ¿Queda claro? Ok. En esta parte vamos a ver otro tema teórico interesante que es el historial de cálculo de una máquina de Turing. ¿Ok? Vamos a asumir que tenemos esta porción de una máquina de Turing determinística. ¿Ok? Y vamos a asumir que la cadena que debemos procesar es C, C, A, V, B, C. Por un momento omitan esta Q que está aquí. Bueno, vamos a asumir que ya se ha empezado a procesar esta cadena y esta Q aquí significa que cuando entré al estado Q, ¿ok? Tengo que leer la parte de la cinta donde está la A. Eso es lo que significa esta flecha que está aquí. Entonces, cuando estoy en el estado Q, voy a leer esta A. Cuando leo esta A, en la posición donde estaba la A, se va a poner una X y voy a mover el cabezal una posición a la derecha con respecto a donde estaba el cabezal ahora y paso al estado S. Bueno, eso me genera la siguiente configuración. Donde estaba la A, ahora se pone X. Ahora tengo que procesar el siguiente elemento, que es una B, y eso lo tengo que hacer en el estado S.
Eso es lo que significa esto. Cuando estoy en el estado S y recibo una B, en lugar de la B se pone una y tengo que mover el cabezal hacia la derecha. Con lo cual llego a esta configuración. Llego al estado P, en donde estaba B, escribí y ahora en el estado P leo esta B y así sucesivamente. Bueno, esta forma de guardar el historial me permite saber en qué estado de la máquina de Turing estoy y qué contenido tiene la cinta hasta ese momento, ¿ok? Entonces, para eso nos sirve esta historia que ustedes ven aquí. Ok, con esto vamos a analizar máquinas de Turing no determinísticas. Las máquinas de Turing determinísticas, y hemos dicho, dado un estado, con un símbolo de entrada paso a un estado como máximo. En las no determinísticas, dado este símbolo de entrada, puedo pasar a 2 o más estados diferentes, ¿ok? Esa es la característica del no determinismo. ¿Qué es lo que pasa con las máquinas de Turing no determinísticas? Bueno, fíjense aquí que tenemos una porción de una máquina de Turing no determinística. ¿Por qué esta máquina de Turing es no determinística? Fíjense que, por ejemplo, estoy en el estado Q y cuando leo en la cinta una A, puedo terminar en el estado P o puedo terminar en el estado S. Cuando estoy en el estado S y leo una C en la cinta, puedo terminar en T o puedo terminar en U. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si esta cadena que ustedes ven aquí se procesa con una máquina de Turing cuya porción es la que estoy viendo en la pantalla? Entonces, si estoy en el estado Q, según esto, tengo que leer el símbolo A. Bueno, justamente, cuando estoy en Q y en la cinta leo una A, puedo trasladarme hacia P o hacia S. Eso es lo que estoy diciendo aquí. Puedo estar en S o puedo terminar en P. ¿Qué pasa si hubiera elegido este camino de trasladarme a S? Bueno, si me traslado por este camino, se hubiese reemplazado una Y en la posición donde estaba la A y el cabezal se hubiese movido una posición hacia la izquierda. Por eso ahora en S debo leer esta C que está aquí. Si leo esta C, de nuevo puedo terminar en T o en U, que es lo que me indican aquí. Si terminara en T, tengo que reemplazar una Z donde estaba la C y tengo que mover el cabezal una posición hacia la izquierda, en cuyo caso debería procesar la C. O si hubiese elegido este camino de aquí, tendría que haber reemplazado una W en la posición donde estaba la C y el cabezal ahora moverlo una posición hacia la derecha. Bueno, como ustedes pueden ver, el árbol del historial de cálculo cuando tengo una máquina de Turing no determinística tiene un factor de ramificación diferente de 1, lo cual en las máquinas de Turing determinísticas es el factor de ramificación exactamente 1 en los nodos interiores del recorrido. Eso es justamente lo que tenemos aquí. Así se vería el recorrido en una máquina de Turing determinística y así se vería el recorrido en una máquina de Turing no determinística. Las máquinas de Turing no determinísticas tienen la misma definición, bueno, casi la misma, no exactamente la misma, casi la misma definición que las máquinas de Turing determinísticas. La única diferencia está en la función de transición. La función de transición, en este caso, en las máquinas no determinísticas, tiene como entrada un estado, estoy en un estado, leo un símbolo de entrada en la cadena que quiero procesar y la salida es un elemento de la partición de este conjunto, ¿no? Entonces, esto es una forma de decir, puedo, en una máquina de Turing no determinística, ante una misma configuración de entrada o un mismo símbolo de entrada, en realidad, puedo trasladarme hacia 2 estados totalmente diferentes. Esa es la única diferencia en cuanto a la definición. Lo demás lo he dejado exactamente igual a lo que pusimos cuando definimos una máquina de Turing no determinística. ¿Ok? ¿Qué estados se pueden o qué resultados se pueden obtener usando máquinas de Turing no determinísticas? Los mismos que en determinísticas. Aceptación, rechazo o loop. El único tema aquí es que, claro, la aceptación
de una máquina de Turing no determinística se da si cualquier ramal del árbol de cálculo termina en el estado de aceptación, a pesar de que algún ramal termine en el estado de rechazo. Cuando una máquina no determinística rechaza una cadena, si todos los ramales de cálculo terminan en el estado de rechazo. Y cuando termina en loop o cuando no termina la máquina de Turing un cálculo, se queda en un loop, cuando ningún ramal del árbol de cálculo termina en el estado de aceptación y al menos un ramal tiene longitud infinita. Ok, con esto veamos este teorema. Cada máquina de Turing no determinística tiene una máquina de Turing determinística equivalente. De nuevo, ¿qué queremos decir con esto? Lo que queremos decir es que aumentar determinismo, no determinismo a una máquina de Turing no le da mayor poder de cálculo o no le permite resolver más cantidad de problemas con respecto a las máquinas de Turing determinísticas. Eso es en definitiva, ¿no? Entonces, este teorema implica que el uso del no determinismo en las máquinas de Turing no aumenta su capacidad para resolver problemas con respecto a las máquinas de Turing determinísticas. Es decir, que la clase de lenguajes aceptados por las máquinas de Turing no determinísticas es la misma clase de lenguajes aceptados por las máquinas de Turing determinísticas. Ok. No voy a ir sobre la prueba de este teorema porque realmente no nos va a aportar mucho. Creo que lo que dice el teorema es más que suficiente, ¿sí? Si ustedes están interesados en la demostración, pueden leerse esta parte de aquí, que implica demostrar o seguir estos pasos, ¿ok? Por lo tanto, todo lo que sigue de aquí es simplemente para cumplir con la demostración del teorema. No lo vamos a ver porque realmente no tiene sentido. Basta con que sepamos el resultado. ¿Ok? Aquí nos dice cómo puedo usar una máquina de Turing determinística para simular una máquina de Turing no determinística. Para esto voy a usar una máquina de Turing con 3 cintas. La máquina de Turing determinística va a tener 3 cintas. Va a tener una cinta de entrada, va a tener una cinta de simulación y va a tener una cinta de direcciones. No les voy a mencionar tampoco qué hacen estas cintas, simplemente sepan que una máquina de Turing determinística que simula una máquina de Turing no determinística va a tener 3 cintas. Ojo, pero ya vimos nosotros hace rato un procedimiento para reducir una máquina de Turing de 3 o más cintas o de 2 o más cintas a una máquina de Turing de una sola cinta. ¿Ok? Entonces ya hemos visto cómo una máquina de Turing no determinística entonces puede reducirse a una máquina de Turing determinística de una sola cinta. Y por ende son la misma cosa. Me salto esto. Con esta parte llegamos a la parte final de lo que nos corresponde estudiar en teoría de la computación, que es la decibilidad e indecibilidad. Antes de revisar esta parte, quiero resumir lo que vimos hace un momentito. Las máquinas de Turing, ¿sí? Cuando aumentamos no determinismo, cuando aumentamos más cintas, es decir, tenemos 2 o más cintas, cuando tenemos una cinta infinita sin una posición de inicio y sin una posición de fin, cuando al cabezal le permitimos quedarse en una posición y no necesariamente avanzar hacia la derecha o regresar hacia la izquierda, ninguna de esas capacidades que podemos ponerle a una máquina de Turing aumenta la capacidad de cálculo de la máquina de Turing. Es decir, las máquinas de Turing que vimos al inicio de esta clase permiten resolver el mismo conjunto de problemas que una máquina de Turing más sofisticada con los cambios que hemos visto. Eso es, en definitiva, lo que hemos visto en esta parte, ¿ok? Entonces, evidentemente, si tienen la misma capacidad, nos vamos a quedar con máquinas de Turing las más simples, siempre y cuando no pierdan la generalidad de las máquinas de Turing para hacer los análisis que vamos a estudiar en esta parte. En esta última parte vamos a ver una cuestión importante en teoría de computación, que es la decibilidad e indecibilidad de problemas. Bien, vamos a definir lo que es un lenguaje recursivo y lo que es un lenguaje recursivamente enumerable. Un lenguaje recursivo es un lenguaje tal que existe una máquina de Turing que acepta todas las cadenas que pertenecen a L y rechaza todas las cadenas que no están en L. Entonces, un lenguaje recursivo será aquel
en donde yo puedo construir una máquina de Turing que siempre detenga los cálculos. Puede detener los cálculos aceptando una cadena que pertenece al lenguaje o rechazando una cadena que está fuera del lenguaje. Pero el punto es que en los lenguajes recursivos siempre la máquina de Turing va a terminar los cálculos. En los lenguajes recursivamente enumerables, en cambio, si existe una máquina que acepta y en consecuencia detiene sus cálculos para todas las cadenas que pertenecen a él, en el lenguaje recursivamente enumerable existe una máquina de Turing que acepta todas las cadenas que pertenecen al lenguaje. Es decir, para toda cadena que pertenece al lenguaje, la máquina de Turing termina de procesar y termina de procesar en el estado de aceptación. La diferencia con el lenguaje recursivo es que la Turing Machine o la máquina de Turing puede detenerse o quedarse en un lazo infinito para cadenas que están fuera del lenguaje en cuestión. Entonces, la diferencia entre un lenguaje recursivo y un lenguaje recursivamente enumerable es que en el lenguaje recursivo existe una Turing Machine que acepta el lenguaje y que siempre detiene sus cálculos. ¿Cómo detiene los cálculos? Aceptando o concluyendo en el estado de aceptación para toda cadena que pertenece al lenguaje y rechazando y termina en el estado de rechazo para toda cadena que está fuera del lenguaje. En cambio, para el lenguaje recursivamente enumerable existe una máquina de Turing que no siempre termina sus cálculos. Para las cadenas que pertenecen al lenguaje, la máquina de Turing siempre va a detener sus cálculos en el estado de aceptación. Pero para aquellas cadenas que no pertenecen al lenguaje, la máquina de Turing puede terminar en el estado de rechazo o simplemente quedarse procesando hasta el infinito. ¿Okay? Esa es la diferencia entre estos dos lenguajes. Bueno, pero hablábamos de decibilidad e indecibilidad. Entonces, ¿qué tiene que ver lo anterior con la decibilidad y la indecibilidad? Un lenguaje es decidible si es un lenguaje recursivo. Entonces, los lenguajes recursivos son lenguajes decidibles. ¿Qué implica esto? Que todos los lenguajes decidibles son lenguajes recursivos. Entonces, hay una equivalencia entre lenguajes recursivos y lenguajes decidibles. ¿Ok? También podemos tener lenguajes parcialmente decidibles o reconocibles. ¿Qué implica tener un lenguaje parcialmente decidible o lo que es lo mismo, un lenguaje reconocible? Un lenguaje es parcialmente decidible o reconocible si es recursivamente enumerable. Entonces, los lenguajes parcialmente decidibles es lo mismo que los lenguajes reconocibles y estos dos lenguajes, que son la misma cosa, son equivalentes a los lenguajes recursivamente enumerables. ¿Qué es un lenguaje indecidible o no decidible? En esta parte es la misma cosa. Indecidible es lo mismo que no decidible. Un lenguaje es indecidible o no decidible, ¿sí? Si se cumple cualquiera de los siguientes dos casos. Si el lenguaje es indecidible pero reconocible, un lenguaje indecidible puede en ocasiones o para algunas cadenas de dicho lenguaje ser un lenguaje parcialmente decidible y que un lenguaje sea reconocible implica que sea recursivamente enumerable. O si un lenguaje no llega a ser al menos parcialmente decidible, entonces implica que no existe una máquina de Turing. Entonces, los lenguajes indecidibles son de dos tipos. Lenguajes reconocibles, aquí está la definición, y todo lenguaje reconocible es equivalente a un lenguaje recursivamente enumerable, o los lenguajes que son indecidibles también son aquellos en donde no puedo diseñar o no puedo crear una máquina de Turing que los acepte. Poniendo todo esto en resumen, ¿qué significa un lenguaje recursivo? Un lenguaje recursivo es, puedo diseñar una máquina de Turing y esa máquina de Turing siempre va a detener sus cálculos en aceptación o en rechazo. Aceptación de las cadenas que pertenecen al lenguaje y rechazo a las cadenas que están fuera del lenguaje. Que un lenguaje sea recursivamente enumerable es que puedo diseñar una máquina de Turing que acepte todas las cadenas que pertenecen al lenguaje. Y para las cadenas que están fuera del lenguaje, en algunos casos la máquina de Turing va a terminar en el estado de rechazo o en algunos casos la máquina de Turing se va a quedar procesando hasta el infinito, pero esto va a pasar únicamente en cadenas que están fuera del lenguaje. ¿Qué significa que un lenguaje sea decidible?
Que un lenguaje sea decidible significa cumplir con lo que dijimos para un lenguaje recursivo. Que un lenguaje sea parcialmente decidible significa que el lenguaje sea recursivamente enumerable. Y que un lenguaje sea indecidible significa que no puedo construir una Turing Machine o una máquina de Turing para resolver ese problema. En pocas palabras, cuando yo no puedo construir una máquina de Turing, las máquinas de Turing en la práctica son algoritmos. Es decir, un problema que es indecidible implicaría que no existe un algoritmo que lo resuelva. Es decir, es un problema que no puedo resolverlo usando un computador. Eso, en definitiva, involucra esta teoría que estamos viendo aquí. Ok, para poder ver este diagrama, partimos de la premisa de que cualquier problema se puede reducir a un lenguaje formal. Ok, aquí debería decir lenguaje formal. Partiendo de la premisa de que cualquier problema se puede reducir a un lenguaje formal, bueno, pues los lenguajes son regulares, libres de contexto, decidibles o lenguajes recursivos, lenguajes reconocibles por máquinas de Turing que son recursivamente enumerables, ¿ok? Y tengo todos los problemas que no se pueden resolver. ¿Ok? Los problemas que no se pueden resolver, más las cadenas de los lenguajes reconocibles que no, en los que la máquina de Turing se quedan procesando hacia el infinito, da el conjunto de cadenas no decidibles. Ok, algunos problemas que se pueden resolver o que son decidibles o para los cuales una máquina de Turing se puede construir y siempre detiene sus cálculos. Dado un DFA y una cadena de entrada, se puede construir una máquina de Turing que decida si el DFA-D acepta una cadena W. Esto equivale a formalmente construir una máquina de Turing que acepte este lenguaje. El lenguaje formado por este autómata de estado finito, esta cadena de entrada. ¿Ok? Entonces, sí puedo construir una máquina de Turing que acepte este lenguaje y esa máquina de Turing siempre va a detener sus cálculos. Esa es la otra cosa. Para toda cadena que pertenezca a este lenguaje, esa máquina de Turing terminará en el estado de aceptación y para toda cadena que no pertenezca a este lenguaje, la máquina de Turing terminará sus cálculos en el estado de rechazo. Dado un NFA N y una cadena de entrada W, puedo construir de nuevo una máquina de Turing que acepta o que decide si este NFA acepta la cadena W. Eso se puede escribir formalmente como diseñar una máquina de Turing que acepte este lenguaje, donde N es el NFA y W es la cadena que va a ser procesada por el NFA. Bueno, en este caso, de nuevo, sí puedo construir un autómata, una máquina de Turing que resuelva este problema. ¿Cómo resolvería este problema? Primero convertimos este NFA en un DFA y para eso, como ya aquí construimos una máquina de Turing que tiene como entrada un DFA y una cadena, pues usamos esa máquina de Turing sobre el DFA que se obtuvo a partir de este NFA. Dado una expresión regular y una cadena de entrada, se puede construir una máquina de Turing que decide si W es parte de esta expresión regular. De nuevo, en este caso, ¿qué puedo hacer? Puedo construir una máquina de Turing que acepte este lenguaje. Para resolver este problema, convertimos una expresión regular en un NFA, estudiamos nosotros ese procedimiento, ese NFA lo convertimos en un DFA y finalmente usamos la máquina de Turing que diseñamos aquí. Entonces, fíjense que todos estos problemas que hemos puesto aquí los vamos a resolver usando una sola máquina de Turing, la que diseñamos al inicio, pero para poder usar esa máquina de Turing tenemos que, en el caso de este problema, transformar el NFA a DFA y en este caso la expresión regular a NFA y luego de NFA a DFA. Todos estos son problemas decidibles. Repito, ¿qué es un problema decidible? Es un problema para el cual la máquina de Turing siempre va a detener sus cálculos, no importa qué cadena entre. Detendrá los cálculos la máquina de Turing en el estado de aceptación si la cadena pertenece al lenguaje y
detendrá los cálculos, la máquina de Turing, en el estado de rechazo para toda cadena que esté fuera del lenguaje. Pero un problema decidible implica construir una máquina de Turing que siempre termina sus cálculos. Ok, aquí vamos a ver el concepto de una máquina de Turing universal. Ok, una máquina de Turing universal, a la que le vamos a llamar U, es una máquina de Turing que reconoce, pero no decide el siguiente lenguaje. M es una máquina de Turing y M acepta la cadena W. Entonces, cuando yo puedo construir una máquina de Turing que tiene como entrada otra máquina de Turing, ¿ok? Estoy construyendo una máquina universal, de ahí el nombre de universal, porque es una máquina que procesa, es una máquina de Turing que procesa máquinas de Turing, ¿ok? La característica de esta máquina de Turing universal es que no decide este lenguaje, sino solamente reconoce. ¿Ok? ¿Cómo esta máquina de Turing universal puede recibir cualquier máquina de Turing para ver si esa máquina de Turing acepta la cadena W? Pues simplemente esta máquina de Turing universal puede simular o ejecutar el mismo algoritmo que la máquina de Turing que quiero analizar. Con lo cual, si la máquina de Turing que quiero analizar acepta la cadena W, entonces la máquina de Turing universal terminará los cálculos o hará un halt en inglés o traducido al español es detener. Con lo cual la máquina de Turing U terminará en el estado de aceptación. ¿Por qué? Porque U ejecuta lo mismo que M hace. Si M rechaza la cadena W, U también detendrá sus cálculos, pero en el estado de rechazo. Y si M se queda en un lazo cuando recibe la cadena W, U, como simula lo que M hace, también se quedará en un loop. ¿Ok? Entonces, ahora pueden entender por qué esta máquina de Turing no decide este lenguaje. Decidir un lenguaje significa que siempre la máquina de Turing, no importa lo que ingrese, va a detener sus cálculos. Bueno, como para que una máquina de Turing simule otra máquina de Turing, o más dicho, como esta máquina de Turing U simula lo que hace esta máquina de Turing que quiero analizar y esta máquina de Turing puede quedarse procesando hasta el infinito, pues evidentemente no puedo garantizar que la máquina de Turing universal siempre detenga los cálculos y por lo tanto aceptar este lenguaje de aquí es un problema no decidible, pero reconocible. Lo que he dicho aquí en palabras está escrito, ¿no? Ok. ¿Cuál es la diferencia entre un computador y una máquina de Turing universal? Un computador de propósito general es un hardware que permite ejecutar una amplia variedad de programas. Una máquina de Turing universal es una máquina que puede simular cualquier máquina de Turing. Entonces, desde este sentido, bueno, un programa puede simular otros programas. Una máquina de Turing universal permite simular otras máquinas de Turing. Bueno, lo uno y lo otro se parecen. ¿Dónde está la diferencia? En que el hardware o los programas que yo puedo implementar computacionalmente deben tener un tamaño finito, mientras que las máquinas de Turing universales tienen una cinta de tamaño infinito. ¿Ok? Entonces, aparte de que esto se implemente bueno, los dos se pueden implementar en hardware, ¿no? Pero que la arquitectura de estos dispositivos es diferente a la arquitectura de una máquina de Turing, pues la diferencia teórica está en que los computadores, o lo que llamamos nosotros computadores, tienen un espacio reducido de memoria o en general de almacenamiento, ¿no? Mientras que las máquinas de Turing tienen una memoria, que es la cinta, que tiene un tamaño infinito. ¿Ok? Sin embargo, las máquinas de Turing en general, y evidentemente la máquina de Turing universal, es una representación abstracta del hardware que nosotros llamamos computador y por eso su estudio es importante en computación. Vamos a ver un ejemplo de problemas que no se pueden resolver usando un computador. Este problema es el problema de la parada. El problema de la parada, de hecho, es un problema famoso en computación y justamente el problema de la parada es un problema que fue analizado por Alan Turing. Cuando analizaba este problema, propuso el concepto de máquina de Turing. ¿Ok? Y en ese punto no habían
computadores o la versión de computadores que tenemos en la actualidad. ¿En qué consiste el problema de la parada? El problema de la parada consiste en dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Puedo diseñar una máquina de Turing universal? Ya vimos que es una máquina de Turing universal. Es una máquina de Turing que analiza o procesa otras máquinas de Turing. ¿Puedo diseñar una máquina de Turing universal que determine o que decida, sería aquí la palabra, puedo diseñar una máquina de Turing universal que decida? Decida significa que esta máquina de Turing siempre debe de tener sus cálculos. Si cualquier algoritmo o programa, que es lo que nosotros usamos en la práctica, se detendrá, algoritmo, pónganlo aquí como máquina de Turing también, o se quedará en un loop cuando reciba una entrada ahí. ¿Ok? ¿Puedo yo diseñar una máquina de Turing universal que determine si cualquier programa detendrá sus cálculos o se quedará en un loop cuando reciba una entrada? Bueno, poder implementar esta máquina de Turing universal sería el éxito, como nosotros decimos en el argot popular, porque esto básicamente nos diría si un algoritmo puede o no resolver un problema. Esta H sería una máquina que nos dice, dado un algoritmo y dada una representación del problema a través de una cadena, ¿ese algoritmo puede resolver ese problema? ¿Sí o no? Probablemente ustedes dirán, ¿y dónde está lo útil de eso? ¿No? De hecho, aquí está la máquina H. Recibe como entrada un programa o una máquina de Turing y recibe como entrada una cadena. Y lo que quiero es que esta máquina H me diga si este programa para esta entrada va a devolverme una respuesta o se va a quedar en un lazo infinito. Les decía, ¿por qué es importante esta máquina H? Digamos que este es un programa que promete darme la cura contra el cáncer. Y aquí está puesto en una cadena la descripción del problema del cáncer. Pero asumamos que este programa es un programa que tiene trillones de líneas de código. ¿Ok? Entonces, no puedo darme el lujo de ponerlo a ejecutar porque a lo mejor el programa va a tardar, no sé, 100 años. Entonces, una opción para saber si este programa resuelve el problema del cáncer sería que este programa reciba la entrada y ver qué respuesta me da el programa. Pero como eso puede tardar muchísimos años, es mejor ver o usar otro programa que me dice, sin ejecutar este programa, o bueno, con una versión rápida de ejecución, si este programa resuelve o no este problema. ¿Ok? Sería genial tener esta cosa. Bueno, resulta de que este es un problema indecidible, es decir, yo no puedo construir este computador H, ¿ya? Y lamentablemente lo único que me queda es probar algoritmos sobre el problema en cuestión. Entonces, construyo un algoritmo, lo pruebo. Si me da la respuesta correcta o la respuesta que uno espera, digo, ok, ese algoritmo resuelve ese problema. Si no, tengo que seguir construyendo otros algoritmos. Eso es lo que hacemos en la práctica y gracias a eso existe el trabajo de desarrolladores, de diseñadores, de arquitecturas de software, etcétera, etcétera. En general, gracias a que no existe H, los que se dedican o nos dedicamos a computación tenemos trabajo. Entonces, ¿cómo demostramos que esta H no existe? Para eso vamos a usar otro algoritmo al que le vamos a llamar C. Va a recibir como entrada este algoritmo una X y lo que hace es esto, ¿no? Si H tiene como entrada X, X y este H se detiene, entonces aquí voy a crear un lazo infinito que haría que esta C se quede procesando infinitamente. Si es que este H se queda procesando infinitamente, entonces voy a hacer que esta C me dé una respuesta. ¿Ok? Espero que quede claro lo que hace esta C. Esta C es un programa que en su estructura usa H. A H le paso lo mismo que le paso a C. Cuando a H le paso X y X, y si H me dice que esta X, cuando reciba X, va a hacer un halt o se va a detener, entonces
voy a crear aquí un lazo infinito que haría que esta C se quede en un lazo infinito. Cuando esta H recibe X y esta X recibe X y me devuelve no halt, que sería el else, hago que esta C salga o termine la ejecución. ¿Qué pasa cuando a C le paso C? Si a C le paso C, bueno, esta H me da o halt o no halt como respuesta, ¿ya? Entonces, cuando H me dice que, o me da como respuesta halt, ¿ok? ¿Qué es lo que está pasando con C? C se quedaría en un lazo infinito porque se ejecutaría esta parte del código. Ahora, ¿qué pasa si H, cuando recibe C, me da como respuesta no halt? Cuando C me da como respuesta, cuando H, perdón, me da como respuesta no halt, se ejecutaría esta parte del código, que es return, o sea, salga de la ejecución. Es decir, se detiene el cálculo. Bueno, si ustedes se dan cuenta, en los dos casos, H me está mintiendo. H me dijo que cuando a C le paso C, va a detener los cálculos, sin embargo, C se quedó procesando hasta el infinito. Cuando ahora a H le di C y C, y H me dijo que C se va a quedar procesando hasta el infinito cuando le dé su propio algoritmo, o sí mismo como entrada, me dijo que se va a quedar procesando hasta el infinito. C, sin embargo, me dio una respuesta. En los dos casos, H me mintió y esta es la demostración de que el problema de la parada no se puede resolver. Es decir, en pocas palabras, no puedo construir este computador H. Por lo tanto, el problema de la parada es un problema que no se puede resolver usando computadores. No importa qué tecnología tenga el computador, esa es la otra cosa que quiero que tengan en cuenta. Las máquinas de Turing no representan un tipo de tecnología de computador. Las máquinas de Turing representan cualquier computador, con tecnologías que tenemos o con tecnologías que están por venir. Es decir, cuando pronto tengamos computadores cuánticos, los computadores cuánticos seguirán siendo modelados por máquinas de Turing. Si en algún momento nos inventamos otra tecnología diferente al silicio para hacer cálculos, esos serán también computadores, eso también será una máquina de Turing. Entonces, las máquinas de Turing tienen el poder de representar abstracta o matemáticamente a cualquier computador sin importar la tecnología del computador. Y por ello la importancia de su estudio. Otro ejemplo de indecibilidad es el problema de la correspondencia de Post. Este problema fue propuesto por este señor Émile Léon Post, de ahí el nombre de Post. Este señor vivió entre 1897 y 1954, ¿ok? Y en 1946 propone este problema. Aquí explico el problema de la correspondencia de Post con un ejemplo. Vamos a asumir que tenemos 4 fichas de dominó. Bueno, les vamos a llamar dominós, no son fichas de dominó. A estos los llamamos dominós, donde estas fichas tienen un numerador y un denominador. En el numerador y en el denominador tienen los símbolos que ustedes ven aquí. ¿En qué consiste el problema de la correspondencia de Post? Dadas estas fichas, yo tengo que ponerlas en un orden determinado, pero y ahí está la profundidad. Asumo que tengo una versión infinita de fichas de cada tipo. Entonces, cuando ustedes ven aquí, tengo varias copias de esta ficha, varias copias de esta ficha, varias copias de esta ficha y varias copias de esta ficha. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Poner a estas fichas en un orden determinado. Puedo repetir una ficha, por eso digo, tengo varias copias de la ficha, de tal manera que la cadena que yo tengo en el numerador sea exactamente igual a la cadena que tengo en el denominador. En el numerador leo A, B, C, A, B, C. Eso es la cadena que tengo aquí. Y en el denominador tengo A, B, C, A, B, C. Resulta de que estas dos cadenas, la del numerador y la del denominador, son exactamente iguales o son la misma cosa, ¿no? Entonces, el problema de la correspondencia de Post consiste en, o pregunta lo siguiente:
¿Puedo yo diseñar un algoritmo que reciba cualquier instancia del problema de POST y siempre me dé una respuesta? En eso consiste el problema de la correspondencia de POST. Y al decir que es un problema indecidible significa que no tengo o que no puedo construir un programa que resuelva este problema. Veamos por qué. Aquí tengo una instancia de ese problema con estas tres fichas. A es lo que va en el numerador, B es lo que va en el denominador, cada fila es una ficha. Esta fila de aquí me genera esta ficha de acá, 1 en el numerador, 3 unos en el denominador. Esta fila de aquí me representa lo que tengo en esta ficha, 5 elementos en el numerador, 2 elementos en el denominador. Esta fila de aquí me representa lo que tengo aquí, ¿ok? Tengo estas tres fichas. ¿Cómo pongo las fichas en la secuencia para que la cadena del numerador sea igual a la cadena del denominador? Bueno, pongo la ficha, empiezo por la ficha 2. Fíjense que siempre tengo que empezar por una ficha que tenga el primer elemento igual, ¿no? Entonces, 1, 1, 1, 1. Entonces, de estas dos fichas, la cadena se resuelve empezando por la ficha 2. Pongo la ficha 2, después pongo una copia de la ficha 1, otra copia de la ficha 1 y finalmente uso la ficha 3. Eso me da esta secuencia de aquí, que son iguales. Aquí tengo otra instancia del problema con el mismo criterio. Tengo estas tres fichas, pero resulta de que en este caso, si uno analiza el problema, empiezo por la ficha 1. ¿Por qué empiezo por la ficha 1? Porque la ficha 1 es la única donde el primer elemento del numerador es igual al denominador. Si el primer elemento no son iguales, pues evidentemente la secuencia ya no va a ser igual, ¿no? Entonces empiezo por este elemento. Después, si analizo, me voy a dar cuenta que tengo que usar la ficha 3. No voy a usar la ficha 2 en ningún instante. ¿Ok? Entonces, me voy a dar cuenta que voy a tener que poner la ficha 1, luego la ficha 3, luego la ficha 3, luego la ficha 3, luego la ficha 3, y así sucesivamente hasta el infinito. Si hago eso, voy a tener parte de la cadena igual, pero siempre me va a faltar un 1 para que sean iguales. Entonces, resulta de que en este caso el algoritmo, si yo construyera un algoritmo que resuelva esta instancia, ese algoritmo nunca se va a detener, porque siempre va a estar poniendo la ficha 3, 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 y nunca se va a detener. Entonces, el problema de la correspondencia de POST es indecidible porque yo puedo construir un algoritmo que resuelve este problema. Lo que no puedo garantizar es que, dada cualquier instancia del problema de la correspondencia de POST, ese algoritmo me dé una respuesta. Por eso es indecidible. Con esto nosotros tenemos dos tipos de problemas. Problemas decidibles o que se pueden resolver con computadores o con algoritmos o programas. Y en general, problemas indecidibles. Problemas que no se pueden resolver de manera general. Sí puedo hacer un programa que resuelva una instancia o algunas instancias de ese problema, pero no todas las instancias. Esa es la característica de los problemas indecidibles. Para los problemas para los cuales yo puedo resolver todas las instancias de ese problema, hay problemas de tipo P, problemas de tipo NP. Para problemas de tipo NP tengo NP completos y NP difíciles. Bueno, nosotros en este curso hemos visto que los problemas son de dos tipos. Decidibles, que se pueden resolver, e indecidibles, que son problemas donde algunas instancias sí se pueden resolver y algunas instancias no. Es decir, problemas que, digamos, en general no se pueden resolver. Esta parte de aquí, P, NP, NP completo y NP hard, es algo que ustedes verán en algoritmos. Con esto terminamos nuestro curso de teoría de la computación. Espero que en todo este trayecto haya quedado claro el rol que tiene la teoría de la computación y la importancia y el poder que tienen las máquinas de Turing. La tecnología de los computadores ha evolucionado y en un tiempo corto. Antes usábamos sistemas electromecánicos, luego computadores que se programaban con tarjetas, luego la versión moderna de los computadores, donde lo que ha ido cambiando es los sistemas de almacenamiento. Se almacenaban en discos, luego en disquetes, que son piezas de museo. Luego, pues,
ahora en flash memories y quizá el día de mañana tendremos una nueva tecnología de almacenamiento. Es decir, la tecnología de los computadores ha ido cambiando en el transcurso del tiempo. Pero lo que no va a cambiar, por lo menos no en el futuro inmediato, es la forma de modelar esos computadores, que es a través de máquinas de Turing. Y noten ustedes que es a través de máquinas de Turing cómo podemos determinar si un problema se puede o no se puede resolver. Si ustedes necesitan una explicación gráfica del problema de la parada, les invito a revisar esta parte de aquí, donde con dibujitos explico cómo se hizo la prueba para el problema de la parada. ¿Ok? Me voy a saltar esto porque ya explicamos de manera abstracta el tema y con esto llegamos al fin del curso. Espero que, sé que ha sido un curso bastante extenso, un curso bastante exigente, pero espero también que este curso les haya dado una idea de la importancia que tienen las matemáticas en computación. De hecho, creo que ustedes pueden decir ahora y sin ningún problema que computación es matemáticas aplicadas al estudio de cálculos o a la construcción de herramientas que hagan cálculos, donde a esas herramientas les damos el nombre de programas o algoritmos. Y evidentemente en ese campo estamos trabajando todos ustedes y quien les habla. Entonces les decía, espero que el curso haya sido de su agrado y que, bueno, pues les sirva en su carrera, que les sea útil en las diferentes etapas de su formación como ingenieros en computación y después en la vida profesional. Y que no suceda esto de aquí, ¿no? Que no terminen enojados o resentidos con el profesor, sino todo lo contrario, pues que nos podamos encontrar y saludar con mucho gusto. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias, un gusto y será pues hasta una próxima oportunidad donde podamos encontrarnos. Chao.